Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Muy buenos días, te saludo una vez más, Esteban Corbalán, y junto con mi familia tenemos el privilegio de estar sirviendo al Señor a través del Ministerio de Palabra de Vida aquí en República Dominicana. El pasaje de la hora silenciosa que me toca compartir contigo está allí en Marcos capítulo 15, desde el versículo 1 hasta el versículo 15, y dice de la siguiente manera: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con esto respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidios en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte el rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondió Pilato, les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Interesante que estamos caminando ya para terminar el Evangelio según San Marcos en este capítulo 15, y llegamos justamente a uno de los juicios que el Señor Jesucristo enfrentó. Recuerden que nada está escrito porque sí en las Escrituras, nada es por casualidad, sino que todo tiene un propósito específico. En Éxodo capítulo 12, el Señor Dios instituye la Pascua, y justamente se lo tenía que elegir en el día 10 y dejarlos hasta el día 14 del mes para poder no solamente elegir el cordero, sino examinar al cordero de tal manera que al ser entregado sea un cordero sin defecto y sin mancha. El Señor Jesucristo pasó por 4 juicios: Anás, Caifás, Pilato y Herodes, y cada uno de ellos llegó a la misma conclusión, que no había en él cosa alguna por la cual acusarle. Cristo es el Cordero perfecto de Dios, entregado una vez y para siempre para nuestra redención. Y aquí vamos a encontrar en primer lugar a unos ministros prepotentes. Luego vamos a seguir observando a una multitud muy particular, pero también a un mandatario preocupado, y por último vamos a ver a un malhechor preferido. ¿Sabes? Cuando hablo de ministro prepotente, hablo justamente de los sacerdotes, porque estaban allí no solamente imponiendo que se haga una justicia que según ellos debía cumplirse, ¿sí? Pero no solamente imponiendo, sino también influenciando en una multitud para pedir justamente un delincuente en el lugar del Señor Jesucristo. Pero la razón principal es la que realmente me llama la atención y quiero compartirte a ti, y es que justamente dice que Pilato conocía que por envidia, dice el verso 10, que por envidia habían entregado al Señor Jesucristo. Un pecado que realmente nos debe llamar la atención para prevenirnos y para no caer en el mismo. Un pecado que siempre estuvo presente desde el comienzo. Fue justamente la envidia que llevó a Caín a levantarse en contra de su hermano Abel. Fue justamente la envidia que lleva a los hermanos de José a venderlo como esclavo a Potifar. Es la envidia de los sátrapas al ver la conducta intachable de Daniel, que los llevan a acusarlo, y también que llevan entonces a Ananías, Misael y Azarías a un horno de fuego. Es la envidia que está presente no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento, justamente en el primer pecado que Dios disciplina, como es la muerte por la mentira, que fue producida por la envidia que surgió en Ananías y en Zafira al ver entonces la actitud de José, de aquel siervo de consolación, entonces al vender el terreno y no querer ser ellos menos para lograr la aprobación y la aceptación de la multitud. Saben, hermanos queridos, esto nos debe
puede llamar la atención a nosotros. No estamos exentos. Y si vamos a servir al Señor, es entender que es simplemente por su gracia y por su misericordia, que no somos más ni mejores que nadie, y que si hay algo que podemos hacer dentro de su obra, realmente lo debemos hacer de corazón, entendiendo que somos un miembro dentro del cuerpo en donde nos debemos unos a los otros y juntos buscamos lo mismo, que es agradar a aquel que es la cabeza, aquel entonces que merece toda la honra y toda la gloria. Pero también, sabes, podemos ver no solamente a ministros prepotentes, sino también a un mandatario preocupado. Y este mandatario es Pilato. Y digo mandatario porque realmente mandaba en una pequeña región de todo el imperio romano. Y allí entonces se encuentra ante alguien que le declara que era el rey. Él le pregunta, ¿eres tú el rey? Jesús le confirma, tú lo dices. Por lo tanto, entonces Pilato se asombra no solamente de la declaración, sino también del silencio de Jesús para no decir nada en contra de lo que realmente se le acusaba, por lo cual entonces potencia la declaración de Jesús. Y él comienza, no solamente en Marco, lo cuentan los otros evangelios, a buscar la manera de poder entonces dejar libre a Jesús. ¿Por qué? Porque lo dicho por Jesús, ¿sí?, llegó a lo más íntimo de su corazón. Él está sabiendo que como gobernador hay alguien más grande que César delante suyo, que es el Rey del universo. Entonces Pilato comienza a hacer, en base a esa declaración, todo lo necesario para soltar a Jesús. ¿Qué nos enseña esto, hermanos queridos? Muy simple, el hecho de que nosotros debemos cuidar de lo que escuchamos y poder tener entonces en claro quién es Jesús para nuestra vida, y en base a eso poder llevar los hechos de nuestra vida. Que entre nuestro dicho y nuestro hecho no haya nunca un trecho, como alguien dijo. ¿Qué quiero decir con esto? Porque si decimos que Jesús es nuestro Rey, significa que nosotros vivimos como súbditos de su reino. Si Él es nuestro Señor, nosotros entonces somos sus siervos, que nos deleitamos en buscar hacer su voluntad. Si decimos que Él es nuestro Maestro, entonces porque nosotros somos sus discípulos, aquellos que no solamente se deleitan en aprender sus verdades, sino que también la comunican a otros, sabiendo que es lo único que realmente puede cambiar y conducir vidas en una manera exitosa. Si nosotros entonces decimos que Él es nuestro amigo, es porque en realidad nosotros también vivimos en una relación que cultiva esa amistad con Jesús. En otras palabras, que nuestros dichos coincidan también con nuestros hechos. Pero no solamente un mandatario preocupado, sino también una multitud particular. ¿Sabes por qué? Porque ellos pidieron, justamente incitados e influenciados por estos líderes religiosos, que crucificaran a Jesús. Es interesante que días antes le habían estado aclamando como el hijo de David, como el Mesías prometido, y sin embargo días más adelante estaban pidiendo entonces que fuera a la cruz. ¿Qué pasó con esa multitud? Esa multitud, lo mismo que Judas, se sintió decepcionada porque ellos pensaban que Jesús iba a venir a librarlos de la opresión del imperio romano. Y Jesús venía para librarnos de una potestad mucho más grande que César o que cualquier imperio humano. Venía justamente para librarnos de la esclavitud del pecado. Por eso ellos no entendieron eso y justamente reaccionaron haciendo manifiesto sus emociones y sentimientos contrarios a Jesús. Estaban dolidos, estaban decepcionados porque no estaban viendo lo que ellos querían y lo que ellos esperaban. Sabes, he conocido en este tiempo a muchas personas que justamente padecen de lo mismo dentro del pueblo de Dios, decepcionados y dolidos porque no resultan las cosas como ellos creen, como ellos piensan e incluso como ellos oraron, y están esperando que Dios haga entonces las cosas a su manera. Y cuando eso no sucede, se duelen, se decepcionan, se distancian de quien entonces nos ama y que siempre va a querer lo mejor para nuestra vida. No sé cómo estás en tu corazón en esta mañana, pero si en algún momento te has llegado a desencantar y a desilusionar pensando que Dios no te responde, que Dios no te contesta, que Dios no te ama, porque no hace las cosas de acuerdo a lo que nosotros queremos, te recuerdo que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, que sus pensamientos no son los nuestros, pero sí puedes estar tranquilo y confiado en que Él siempre va a querer lo mejor para nuestra vida. Por eso dice las Escrituras, hablando Dios, que siempre Él va a querer lo mejor para nuestra vida y siempre nos va a dar el bien que tanto anhelamos y que tanto deseamos. Pero sabes, también quiero terminar contándote acerca de un malhechor preferido, y es justamente Barrabás. Barrabás significa el hijo del Padre, y estaba entonces ante la elección del Hijo único y verdadero del Padre.
Y qué interesante que la elección fue con Barrabás rechazando a Jesús. Y sabes, esto nos desafía porque vivimos en estos últimos tiempos de la misma manera cada día, en donde debemos tomar una buena decisión y siempre elegir por seguir a Jesús. Aun cuando la multitud busque y nos imponga y nos quiera y siga presionándonos para que aceptemos su forma de pensar y de vivir, jamás aceptemos lo que la multitud sigue, sino siempre busquemos poner nuestros ojos y seguir a aquel que realmente nos desafía a seguir sus pisadas. Y obviamente que seguir a Jesús no va a traer ni el aplauso, ni la aprobación, ni la aceptación de la multitud, pero sí la aprobación y la aceptación de aquel que realmente nos puso en este mundo para marcar la diferencia. Y esa diferencia la hacemos cada día en las elecciones que le honren, que le exalten, que le glorifiquen y que levanten en alto su nombre. Que Dios te bendiga ricamente. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.